Buenos días, Chumash, para el día viernes, para Parashat Noach. Estamos en el capítulo 9 de Bereshit, Génesis, Pasuk, versículo 18. Después que Hashem le prometa, garantiza que no va a destruir el mundo otra vez, entonces Noach decide seguir procreando y poblando al mundo. Y uno de sus hijos en particular no le gustó eso, que era el hijo de Ham, porque más hijos significaba más compartir. Vayiyu bnei Noach hayotzim min hateiva Shem vecham vayafet vecham hu avi Kenan. Los hijos de Noach que salieron del arca fueron Shem, Ham y Yefet, y Ham es el padre de Kenan. Rashi menciona por qué razón la Torah tuvo necesidad de decir que Ham era padre de Kenan. ¿Por qué? Porque en la historia que va a contar ahora va a ser necesario entender ese punto, porque Kenan va a ser mencionado en esta historia. Entonces, para que te ubiques y sepas quién es Kenan, Kenan es el hijo de Ham. Shelosha eile Bnei Noach ume'ele nafza kol haaretz. Estos tres fueron los hijos de Noach, y de estos se dispersó toda la tierra. Vayachel Noach ish adama vayita karem. Y Noach, el amo de la tierra, comenzó y plantó un viñedo. Rashi dice comenzó. Esto implica que se profanó a sí mismo, pues primero debió ocuparse de otro tipo de plantación. Ish Adama, esta expresión significa el señor de la tierra, por eso el uso de Ish en este caso es como señor. Vayesht min hayayin vayishkar vayidgal betoch ohalo. Bebió del vino y se embriagó y se descubrió dentro de su tienda. Yar Ham Avi Kenan et ervat Avi vayaged leshnei achav bachutz. Y Ham, el padre de Kenan, otra vez estás viendo, Ham, el padre de Kenan, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos afuera. Sus dos hermanos, ¿quiénes son? Shem y Yafet, o Yefet. Vayikach Shem Vayefet et hasimla vayasimu al Shechem shnehem vayelchu achoranit vayechasu et ervat avihem ufnehem achoranit ve'ervat avihem lo ra'u. Entonces Shem y Yefet tomaron una prenda y la pusieron sobre los hombros de ambos y caminaron hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre teniendo sus rostros volteados. Aquí vemos dos reacciones distintas. Ham, cuando vio la desnudez de su padre, su reacción fue chisme. Mira, y salió a decir a sus hermanos, no vas a creer lo que acabo de ver. Los hermanos, cuando escucharon lo que sucedió, se ocuparon de corregir la situación. Y así deberíamos ser nosotros. Cuando uno ve algo, capaz es Dios diciendo que puedes hacer algo para ayudar. Definitivamente no es para hablar chisme. Vayiketz Noach miyeino vayeda et asher asa lo beno hakatan. Noach despertó de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo menor. La Torah está como que insinuando algo que no lo dice expresamente en el texto, pero Rashi lo menciona, que Ham castró a su padre porque no quería que tuviera más hijos. Aprovechó de esa situación que estaba desnudo en su carpa y lo hizo, y Noach se dio cuenta, obviamente, Vayomer, y Noach dijo lo siguiente: Arur Kenan Eved Avadim Yel Achav. Maldito es Kenan, siervo de siervos será para sus hermanos. Rashi dice,
Arur Kenan, Noach implícitamente dijo a Ham, tú has provocado que yo no pueda procrear un cuarto hijo que me sirviera, y por lo tanto maldito será tu cuarto hijo que servirá a la descendencia de estos hijos mayores, Shem y Jefet, sobre quienes desde ahora recae la carga de mi servicio. Vayomer, a la vez que maldijo a Ham y su hijo Kenan, a la vez dijo, Vayomer Baruch Hashem Elokei Shem, V'yihi Kenan Eved Lamo. Bendito es el eterno Dios de Shem, y sea Kenan siervo de ellos. Yaft, esto es la bendición que dio a Shem. En cuanto a Jefet, dice Yaft Elokim le Jefet, V'yishkon be'ohole Shem, V'hi Kenan Eved Lamo. Que Dios ensanche a Jefet y resida en las tiendas de Shem, y que sea Kenan siervo de ellos. Vayihi Noach achar hamabul 300 shana v'chamishim shana. Y Noach vivió después del diluvio 350 años. Vayihi kol yimei Noach 900 shana v'chamishim shana vayamot. Todos los días de Noach fueron 950 años y murió. Ve'ela toldot bnei Noach, ahora la Torah va a hablar de las generaciones de Noach, muchos nombres. Dice Shem, Ham, Vayafet, Vayivaldu lahem banim achar hamabul. Estas son las generaciones de los hijos de Noach, Shem, Ham y Jefet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. ¿Quiénes fueron estos hijos? Bnei Jefet, Gomer, Magog, Madai, Yavam, Tuval, Meshach, Tiras. Los hijos de Jefet son los que acabo de mencionar. Bnei Gomer, Ashkenaz, Rifat, Togarma. Los hijos de Gomer fueron estos. Bnei Yavan, Elisha, Tarshish, Kitim, Dodanim. Me'ela nifredu iyei hagoyim ba'arzotam ish lilshono lemishpechotam begoyehem. De estos se dividieron las regiones de los pueblos en sus tierras, cada uno según su lenguaje, conforme a sus familias en sus pueblos. Esto es Jefet. Ubnei Ham, ¿quiénes eran los hijos de Ham? Cush, Mitzrayim, Ufut, Kenan. Aquí estás viendo Kenan otra vez, el cuarto hijo de Ham. Ubnei Cush, Seva, Vachavila, Vesafta, Verama, Vesaftacha, Ubnei Rama, Sheva, Udedan. Los hijos de Cush son todos estos que acabo de mencionar. Cush yalad et Nimrod. Cush dio a luz o engendró a Nimrod. Nimrod es famoso. Hu heichel lihiyot gibor ba'aretz. Este Nimrod comenzó a ser poderoso en la tierra. Hu haya gibor tzayid lefnei Hashem. Él fue poderoso para la casa frente al Eterno. Rashi dice, actuaba conscientemente para provocar a Dios en su propia presencia. Una cosa es alguien que es ignorante o hace cosas que no son correctas. Otra cosa es alguien que hace el acto con propósito. Eso fue el caso de Nimrod. Hu haya gibor tzayid lefnei Hashem al kein yeyamar ki Nimrod gibor tzayid lefnei Hashem. Él fue poderoso para la casa frente al Eterno, por eso se dice como Nimrod, poderoso para la casa con Z, frente al Eterno. Sobre todo hombre que haga el mal con soberbia insolente, que reconoce a su amo, pero aún así deliberadamente se rebela contra él, pues esto es Nimrod, y se refiere a Nimrod con estas características. Vatihi reishit mamlachto Bavel va'erech va'akad v'chalne be'eretz Shinar. El principio de su reinado fue Bavel y Erech, Akad y Chalne en la tierra de Shinar. Min haaretz hahi yatza Ashur vayiven et Ninve ve'et rechovot ir
ve'et Kalach. De esa tierra salió Ashur y edificó a Ninvé, a Rehobot Ir y a Kalach. Está mencionando muchos pueblos y ciudades de aquella época. Ve'et Resen ben Ninvé u ben Kalach y Ha'ir Hagedolah, y Resen entre Ninvé y Kalach, que es la gran ciudad. Umitzrayim Yalad et Ludim ve'et Anamim ve'et Lahavim ve'et Naftuchim ve'et Patrusim ve'et Kasluchim asher yetzu misham Plishtim ve'et Kaftorim. Y el otro hijo, Mitzrayim, otro hijo de Ham, nació a todos estos hijos, y donde se salieron los Pelishtim y los Kaftorim. Bueno, uno que está estudiando la historia del mundo, cómo se pobló el mundo, entra aquí. Esto es la primera fuente de donde vas a saber de dónde salieron todas las naciones del mundo. Uchenan yalad et Sidon bechoro vet Chet, ואת היבוסי ואת האמורי ואת הגרגשי ואת החיבי ואת הערכי ואת הסיני ואת הרבדי ואת הצמרי ואת החמתי, ואחר נפוצו משפחות הכנעני. O sea, Canaán, que es el cuarto hijo de Ham, es el nombre de la tierra de Israel previo a la llegada del pueblo a esa tierra. Se llamaba Eretz Canaán. Como estás viendo, él tuvo hijos Yebusí, Emorí. Estos son las naciones que habitaron la tierra de Israel. ויהי גבול הכנעני מצידון בואכה גררה עד עזה, בואכה סדומה ועמורה ואדמה, וצבועים ועד לשע. Y el límite del Cananí era de Sidón, llegando a Gerar hasta Asa, llegando hasta Sedom y Amorá y Adma y Tzebaim hasta Lasha. Eila bnei Ham lemishpechotam leleshonotam ba'artzotam begoyihem. Estos son los hijos de Ham según sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus pueblos. Ahora pasamos a Shem. Shem es de donde viene Abraham Avinu. ולשם יולד גם הוא אבי כל בני עבר Achiyefet Hagadol. Hashem también le nacieron hijos. Él fue ancestro de toda la gente de la otra ribera, el hermano de Yefet, el mayor. Bnei Shem, Elam, Ashur, Arpachshad, Lud, Aram. Los hijos de Shem fueron Elam, Ashur, Arpachshad, Lud y Aram. Ubnei Aram, Utz, V'chul, V'geter, V'mash, V'arpachshad yalad et Shalach, V'shelach yalad et Ever. ולעבר יולד שני בנים, שם אחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ, ושם אחיו יוקטן. Y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno era Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano era Yoktan. ויוקטן ילד את אלמודד, ואת שלף, ואת חצרמוות, ואת ירח, y Yoktan engendró a estos mencionados, ve'et Hadoram, ve'et Uzal, ve'et Dikla, ve'et Oval, ve'et Avimael, ve'et Sheva, ve'et Ofir, ve'et Chavila, ve'et Yovav, kol ele bnei Yoktan, vayihi moshava mimesha boacha svara har hakedem. Estos son los hijos de Shem por sus familias según sus lenguas, y su lugar de asentamiento fue desde Mesha, llegando a Sefar, a la montaña del oriente. ויהי מושבה ממשה בואכה ספרה הר הקדם אלו בני שם למשפחותם ולשונותם בארצותם לגוייהם. Estos son las familias de los hijos de Shem por sus familias, según las lenguas en sus tierras y en sus pueblos. אלה משפחות בני נוח לתולדותם בגוייהם, ומאלה נפרדו הגויים בארץ אחר המבול. Estas son las familias de los hijos de Noach según sus generaciones en sus pueblos, y de estos se dispersaron los pueblos en la tierra después del diluvio. Entonces aquí en el Chumash de hoy, la Torah prácticamente nos dio una historia breve de todas las naciones y pueblos que nacieron de estas personas y dónde habitaron ellos, porque esto es la base de la civilización
que viene después del diluvio. Y de aquí podemos tener mucha información. Es que para entenderlo bien hay que tener un mapa y hay que ver paulatinamente cada lugar y cada cosa, pero esta es la base de la población mundial de esa época. Con esto